Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica. Estamos aquí en la pantalla de Veo hasta las 22 horas para toda la gran región, Santa Fe, Santo Tomé, Coronda. Nos están siguiendo a través de este sistema de cable, este canal local. En la víspera de un nuevo 24 de marzo, 47 años de la peor noche vivida por la Argentina. Militares, civiles, parte del poder eclesiástico, empresarial, coincidieron en llevar adelante, con más responsabilidad de las Fuerzas Armadas, en ese contexto, llevar adelante una brutal represión ilegal, clandestina, contra un grupo de personas que, bueno, terminaron siendo desaparecidas o encarceladas sin un juicio legal, desterradas del país. Algunos pequeños que fueron bebés, que fueron apropiados por genocidas, por represores. Una historia que estaba hay un acuerdo bastante extendido en la sociedad argentina respecto a lo que pasó, a que el Estado no puede ser nunca el verdugo, nunca el Estado puede ser el delincuente, el asesino, el desaparecedor, ¿no? El Estado tiene que garantizar un juicio justo, incluso si del otro lado está el peor enemigo, el peor delincuente. Y esto como que había tenido una importante ebullición durante el kirchnerismo, por supuesto en los años 80, retoma fuertemente con el kirchnerismo, entra en una meseta y tiene un vigor importante nuevamente a través de una película, que es Argentina 1985. Que vuelve a revivir ese proceso tan interesante, tan titánico, que vuelve a reivindicar el factor humano también como motor de los cambios históricos, de los procesos históricos, y que volvió a generar inquietud en muchos chicos, sobre todo, sobre qué pasó en ese momento en Argentina, en la dictadura. ¿Por qué los principios de los 80 son importantes para entender ese pasado reciente, en aquellos años, en los albores de los 80, que fue tan trágico? Y la película logra recuperar y refrendar muchos testimonios, actualizarlos, pero además el crecimiento que tuvieron páginas como de las abuelas, de las madres, páginas que, por ejemplo, los testimonios en el propio juicio a las juntas militares en la causa 13. Ustedes fíjense, aquellos que estamos interesados en estos asuntos, antes de la película y después de la película, cuál fue el crecimiento exponencial de las visitas, solamente por poner YouTube como un ejemplo. Esto es fantástico, porque ha generado que mucha gente se trate de tener más y mejor información respecto a ese pasado que lo tenía tal vez como enterado, pero difuso todavía. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de una expresión artística, no de los hechos duros, de los hechos fácticos, y de las licencias que se toma justamente un director a la hora de llevar adelante un film. Obviamente está basado, la película está basada en un hecho real. Un grupo de personas decide investigar las atrocidades de la dictadura militar, enjuician a los comandantes, a las 3 cúpulas de comandantes, bueno, un proceso que tuvo muchos bemoles, mucha presión, mucho temor también. Yo quiero, antes de presentar a nuestro entrevistado, mostrar un cachitito de un fragmento de la peli que yo sé, les adelanto, que no fue así. No hubo un casting, no hubo una selección como la que se ve, pero es bastante graciosa, bastante singular, que forma parte de la película cuando el equipo del fiscal Estracera y el subfiscal adjunto, Luis Moreno Campo, tenían que resolver, ¿no? ¿A qué personal se convocaba para llevar adelante esta quimera? Esta gran responsabilidad de juntar prueba para sentar a los señores que años atrás tenían la facultad de decidir sobre la vida, y realmente la vida o la muerte de muchísimas personas. Vemos un pequeño fragmentito
Y quédense porque verdaderamente va a estar muy interesante la entrevista que viene. Antes vemos el fragmento de la película. En la procuración, por ejemplo, hay muchos chicos que estarían dispuestos a trabajar con nosotros. Chicos. Sí, y en todos los juzgados. Hay que traer gente joven de otros lados, con menos experiencia. Menos experiencia que vos. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Está bien. Estás empezando a caer bien, Moreno Campo. Lo dije bien, ¿no? Sí. Nombre y apellido. Lucas Palacios. Judith Koenig. Federico Corrales. ¿Ocupación? Trabajos administrativos en la Procuración de la Nación. ¿Profesión? Abogado. En este momento estoy sin trabajo. ¿Y antes a qué te dedicabas? Estaba haciendo la carrera militar. ¿Y en qué arma? En la Armada. En la Escuela de Mecánica, la ESMA. Dale, Fede. Vos me estás jodiendo. Sí, perdón. En realidad trabajo para la Procuración. A ver, ¿a quién votaste en la última elección, gracioso? ¿Tengo que decir Alfonsín o puedo decir la verdad? No voté. No votaste. ¿Y por qué? Tenía 17 años. ¿Qué pensás de Balbín? No tengo opinión, fue un político importante. ¿Simpatías políticas, Eduardo? ¿De ahora? No, cero. ¿Qué pensás de Perón? No tengo opinión, fue un político importante. ¿Y qué pensás de Winston Churchill? ¿Cómo? ¿De Napoleón Bonaparte? ¿De Jesucristo? ¿Tengo que contestar? ¿Podrías nombrarme 5 miembros del actual gabinete? Sí. Está Grispum. Greenspoon. Ese. ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Al peronismo. ¿Por qué? Porque soy peronista. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque el peronismo es el movimiento que se plantó contra todas las dictaduras del 55 en adelante y porque siempre va a estar al lado de los humildes por la justicia social. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Vos preguntaste? Sí, pero no para que repitas las mismas pelotudeces que te escucho decir todos los días en casa. No te pongas agresivo, papá. Ay, vos me pones así, Marco, vos me pones así. ¿Por qué querés estar con nosotros? Porque tengo un tío que estuvo chupado en el Vesubio durante 6 meses y se fue de pedo. Yo trabajo en la mesa de entradas del juzgado 14. Veo que ahí a nadie le importa mucho lo que van a hacer. A mí sí. Tengo 2 hijos, una hipoteca y me dijeron que acá pagan horas extras. Porque este es el país que nos va a quedar a nosotros y esto no puede volver a pasar. Es verdad lo de las horas extras, ¿no? Bueno, ¿es verdad lo de las horas extras? Preguntaba ahí un joven de 28 años entonces, Lucas Palacios, que terminaría formando parte del elenco de Estracera y Luis Moreno Ocampo, un chiquilín que a los 28 años era tal vez el más grande de ese staff de jóvenes dispuestos a llevar adelante, tal vez inconscientemente, la causa más importante hasta ese momento, que era la de enjuiciar a las juntas militares. Lucas Palacios está en contacto con nosotros desde su domicilio, imagino, vía Zoom, y esta es una gran oportunidad para charlar de todo un poco en la vísperas del 24. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas, Hola, gracias por ¿cómo? recibirnos. ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Yo estuve hablando con vos en un par de oportunidades, una charla muy linda que tuvimos por teléfono hace un tiempo, cuando se había conocido la nominación de Argentina 1985 para los Oscar, y me decías, hay algunos detalles, por supuesto, que no son tan reales, pero sí era cierto que yo ya tenía no 2, sino 3 hijos, y necesitaba la plata para poder vivir, ¿no? Eso sí se puede decir. Eso se puede decir, es real, no de la forma que está presentada en la película, pero es real. Yo trabajaba efectivamente en la Procuración General con Luis Moreno Ocampo, compartíamos el lugar, no trabajábamos juntos, pero estábamos en el mismo lugar. Yo había empezado a trabajar previamente en el otro decreto en el que ordenaba el juzgamiento de las cabezas subversivas, y él un día me preguntó personalmente en la procuración cómo estaba. Le dije, mirá, el trabajo no es demasiado interesante, y me ofreció ir a la fiscalía a trabajar, que estaban buscando gente, y más allá de lo que dicen ahí, es cierto, porque él sabía de mi situación, y me dijo, mirá,
creo que puede haber horas extras. Y digo, bueno, vamos. Y entonces fui. Y de esa manera llegué. ¿Ayudaron esos primero, se pagaron y segundo, ayudaron en algo esos pesos? Más o menos. A ver, en aquel momento los sueldos judiciales eran muy malos. Yo tenía el cargo de prosecretario jefe en el escalafón de la Corte, porque la Procuración General dependía de la Corte. Todavía no estaba creado el Ministerio Público. Y nos pagaban, sí, efectivamente nos pagaron las extras, pero ni loco las que efectivamente trabajamos, ¿no? Fueron meses intensísimos, sobre todo los primeros 5 meses que salimos a buscar la prueba. Trabajábamos de lunes a lunes y sin horarios. Entrábamos a las 8, 8:30 a la fiscalía y nos íbamos cuando termináramos. Y a veces terminábamos en horas de la madrugada y a las 8 de la mañana del día siguiente estábamos de vuelta. Había mucha adrenalina en ese momento y muy poco tiempo para presentar la prueba. La juntamos en 4 meses y medio. Ajá. Hay que la peli que muestra como una cuestión muy graciosa la forma de selección, que sabemos que no fue, ustedes se encargaron de contar que no fue así. Fue bastante apresurada, discrecional. A vos Moreno Campo te convoca, Estracera hace lo mismo por otro lado con otros muchachos y otras chicas, otras jóvenes. No había tiempo de selección ni siquiera, era traer las personas que estaban más o menos interesadas, y ese 99% de tribunales que no quería saber nada con la causa, bueno, ese 1% también eran ustedes. Sí. ¿Cómo te convocan a vos? ¿Cómo llegás vos a formar parte del equipo? Mira, yo creo que tuvimos, lo hablamos entre nosotros, que nosotros nos seguimos llamando, ahí estamos, los Sí. chicos de Estracera, a raíz de una nota que salió en la revista La Semana en aquel momento y nos puso ese título y hasta el día de hoy nos seguimos llamando de la misma manera. Cada uno estábamos justo en el lugar indicado y en el momento indicado y tuvimos la suerte de haber sido convocados. ¿Por qué nos eligieron a nosotros? Digamos, nadie lo sabe. Cada uno llegó de manera distinta. Sergio, su padre tenía una relación de amistad con Estracera y ya estaba trabajando en la fiscalía, creo que un par de meses antes. Maco Somigliana llegó porque Sergio lo conocía de tribunales y lo nombró. Y Nicolás Corradini, que es el que está arriba con la cabeza agachada, morocho, que falleció, trabajaba en la procuración conmigo y llegó un mes antes de que yo llegara. Y Judith llegó un poquitito atrás mío. Judith Koenig tenía 19 años. Claro, sí. Vos sos el que está en la foto, abajo a la derecha, mirando la pantalla de frente, con un pullover azul, podríamos decir, ¿no? Estoy mirando la pantalla a la izquierda con bigotes, con un pullover azul. Exacto. Atrás de Sergio Delgado, que tiene anteojos. Exacto. Sí, es tal cual. Yo me confundí, sí. Mirá, eran todos esos anteojos, esos suéter, ¿no? Muy característicos de la época. Sí, sí, muy de la época. Bueno, yo era el mayor del grupo, ¿no? El más viejo. Sí. En aquel momento. Sí. ¿Y cómo impactó esto adentro de tu casa? Vos ya tenías 3 hijos, una familia bien constituida, obviamente tenías que llevar el mango a tu casa, por eso el interés por la hora extra, pero ¿cómo repercutió hacia adentro? Vos estabas ahí formando parte de un equipo que estaba llevando adelante una situación inédita, judicialmente hablando, de la justicia civil además, y que generaba ciertamente un riesgo. El partido militar estaba fuerte en ese momento, era realmente peligroso hincarle el diente a ese momento tan oscuro. Sí, a ver, internamente en mi familia, mi mujer, nosotros nos casamos muy jóvenes, yo tenía 23 años cuando me casé, después de un largo noviazgo, y ella, nada, hay que sacarle el sombrero a Fernanda, mi mujer, porque ella se bancó esos meses casi de ausencia nuestra. Imagínate que en aquel momento
incluso cuando viajamos al interior a buscar la prueba, no existía la comunicación que existe hoy. Nosotros nos íbamos y dependíamos de una llamada que pudiéramos conseguir de larga distancia, y es que teníamos alguna posibilidad de comunicarnos. Así que yo me iba de casa y le decía, vuelvo dentro de 2 días, pero digamos, esa era toda la información que le podía dar, no porque no se la pudiera dar, sino era la única que tenía. Y durante todo ese tiempo me acompañó enormemente. Sabíamos de la importancia del trabajo que teníamos que hacer, y en la familia un poco más grande, nosotros somos 6 hermanos. Mis hermanos, nada, me palmoteaban la espalda, y mis viejos estaban orgullosos de que yo trabajara en ese juicio. Más allá de eso, cuando yo llegué a la fiscalía, ya lo dije varias veces y quizás también te lo repetí a vos fuera de cámara, yo llegué a la fiscalía conociendo una 10ª parte de lo que había pasado en el país, y en alguna manera integraba esa sociedad que en alguna medida decía, bueno, si esto pasó por algo será, y llegué con una venda en los ojos. Cuando entré a la fiscalía se me corrió un telón y nada, y vimos pasar la historia de los últimos 7 años del país por nuestras manos, y nos metimos en un camino para atrás de horror absoluto, ¿no? Eso, y siempre digo, mi cabeza es una antes del 84 y otra después del 84. Sí, hay todo algún sector del radicalismo hace una crítica a la peli respecto a que tal vez debió tener un poquito más de protagonismo el laburo de la CONADEP previo al juicio de la causa 13. En la película se hace referencia a cómo el equipo va a la CONADEP, cómo el equipo consulta a los organismos, cómo va construyendo esa prueba, ese corpus de prueba para la acusación. Y te quería preguntar si en aquel momento era dificultoso lograr el testimonio de la víctima por esto, porque estaba tan cerca la dictadura, que tal vez generaba muchísimo temor para cualquier persona a declarar. Además era todo muy precario. Yo entrevisté aquí hace algunos meses a un rosarino que declaró en la causa 13, que está su testimonio además, se puede ver en el archivo, se llama Ángel Chichín Ruani, que fue a declarar, se subió a un colectivo en Rosario, se bajó al Retiro, declaró y se volvió en tren a Rosario. Era todo muy voluntarioso, muy militante también, por supuesto. ¿Cómo fue el tratar con las víctimas en ese contexto? Mira, yo el recuerdo que tengo es que cuando nosotros empezamos a trabajar en la búsqueda de la prueba, en el juicio, todavía existía cierta incertidumbre sobre si el juicio efectivamente se iba a realizar o no. Nunca tuvimos, ahora haciendo un poco de recapitulación, el otro día con los chicos decíamos eso, con Sergio especialmente, no tenemos recuerdos de haber tenido temor por lo que estábamos haciendo. La gente, lo más complicado era llevar a las víctimas, ¿no? Las víctimas, los sobrevivientes, que fueron los que declararon, ellos eran quizás los que más temor podían manifestar, pero también existía mucha avidez por la gente por declarar y contar lo que habían vivido. Y entonces nos pasó, especialmente cuando viajamos divididos en 2 grupos, de a 2, al interior. Yo viajé particularmente a Rosario con Mabel Colalongo, que después a la larga terminó siendo fiscal en las causas de Lesa allá, ¿no? Sí, sí. Mabel falleció también. Sí, sí, sí. Y era impresionante llegar a los lugares y ver la avidez de la gente por encontrarse con nosotros y contar lo que les había ocurrido, especialmente los familiares. Una de las cosas que a mí siempre me movilizó mucho, más allá del horror de lo que contaban las víctimas,
el sufrimiento de los familiares y todo el peregrinaje que habían hecho durante años y años intentando saber qué había pasado con sus familiares. Y eso para mí era muy estremecedor, porque siempre la respuesta era negativa. Ante las preguntas, ¿hay algún testimonio de eso en la misma película, donde los jueces le preguntan a un testigo, ¿sabe usted qué pasó con su hijo? No, no lo supe. Y después de haber peregrinado, no solo en el país, sino en el exterior también, preguntando si alguien sabía algo, ¿no? Y en el interior, particularmente, lo que nos pasaba era que cuando vos te referís al temor, Sí. en Rosario particularmente, por ejemplo, hubo gente que yo entrevisté en aquel momento que me decían, mirá, antes de entrar, vi por la calle, por el Boulevard Oroño, a mis represores. Entonces, era mucho más difícil, ¿no? Porque en los lugares chicos la convivencia era casi diaria. Y entonces ahí sí había temor, pero a pesar de eso, lo vencieron y hoy digo yo que los grandes héroes del juicio son los testigos, ¿no? Sí, No claro. otros, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento Simón Wiesenthal dijo algo así como, no me extrañó que haya existido un holocausto, lo que sí me extraña es que no haya vuelto a suceder, hablando obviamente del nazismo y su desarrollo y su genocidio también, ¿no? Me parece que ahí también se describe en esa frase hasta dónde es capaz la condición humana cuando una persona descubre que puede actuar en la clandestinidad y que sus actos no van a ser impunes. Me imagino que vos y el equipo habrán reflexionado sobre eso, sobre si las personas, por qué ese sadismo, como dice Estracera en su alegato, ¿no? El sadismo no es una ideología, como lo dice Estracera. ¿Por qué ese sadismo? ¿Por qué esa conducta tan despreciable, ¿no? En este caso de argentinos? ¿Crees que tiene mucho que ver esto, la clandestinidad y la posibilidad de tener impunidad sobre esos actos? Mirá, evidentemente, creo que es un tema que en definitiva nadie lo puede explicar con exactitud, porque uno se pregunta, incluso haciendo la referencia que vos haces del nazismo, ¿qué le pasó no solo a los represores, qué le pasó a la sociedad en ese momento que no pudieron ver lo que pasaba? ¿Qué le pasó a Alemania? ¿Qué le pasó a Argentina? Y cómo se desdobla la personalidad de un represor que durante el día aplica picana y tortura sin submarino y a la noche se va a cenar a su casa con su familia y lleva a sus hijos al colegio al día siguiente para después volver a la tarea que está haciendo. Digamos, nadie lo explica. No sé, no tiene explicación. Uh-huh. Hay un testimonio que sí es bastante fiel en la película, es el de Adriana Calvo, un testimonio desgarrador. Después Moreno Campos, la película lo refleja y Moreno Campos después lo aclara, le da veracidad, dice que fue así, como que la madre Moreno Campos hace un clic frente a esa declaración. Y tiene una mirada distinta sobre el rol que estaba teniendo su hijo enjuiciando a los militares. Ese testimonio que es terrible porque habla de una mujer que estaba por parir y que es trasladada clandestinamente y que hacen parir arriba de un vehículo, que la distancian de su hijo, le hacen baldear después parte de una institución militar o policial y después toma contacto con su hijo, digamos, un sadismo y una situación, digamos, de maldad sin par. Pero ¿qué otro hecho te conmovió a vos particularmente? Mira, particularmente hubo, qué sé yo, la verdad que no tengo uno así especialmente. Yo trabajé junto con María del Carmen Tucci. María del Carmen Tucci, que fue otra de las chicas que integró el grupo, había trabajado en la CONADEP. Y ella fue la que en alguna medida nos ayudó y orientó en la primera selección de casos que hicimos cuando fuimos a la CONADEP a buscar los casos, ¿no?
trabajé parte de La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices es un caso estremecedor. Trabajé en Mar del Plata lo que se llamó La Noche de las Corbatas, Claro. con el asesinato de Candeloro y hay un montón de casos, qué sé yo, la verdad que no, si vos me pedís uno en particular no tengo, me parece que todos los casos fueron horrorosos, pero remarco especialmente el tema de los familiares, porque por eso, digamos, ocurre lo que ocurre hasta el día de hoy, donde la gente sigue buscando y sigue pidiendo justicia, porque nunca tuvieron una respuesta. Fíjate que en la misma película se reproduce el texto de lo que dijo Julio Estracera. Tampoco en ese momento se pudo saber si quienes declaraban habían sido, en alguna medida, podrían haber sido culpables de algún delito, porque no se hizo nada para determinarlo. Entonces, lo que se decidió fue crear la figura del desaparecido y crear centros clandestinos de detención. Basta remitirse al reportaje que Videla en su momento dio a la prensa extranjera, cuando le preguntan que es un desaparecido. Sí, sí. No existe, no tiene entidad. No tiene entidad. Sí, sí. Bueno. Lucas, te iba a pedir una reflexión sobre bueno, este número que es el 47 aniversario del golpe, pero quiero que nos cuentes, que le cuentes a los que nos están viendo, cómo fue aquel momento. Vos viste la película en una función privada, con Santiago Mitre, después viste la premier, la van premier, y después fuiste a un cine a ver la peli. Creo que cuando por primera vez se presentaban en las salas para todo público. Contame si es cierto que terminaron todos de pie aplaudiéndote en un momento, ¿es así? Sí, bueno, sí, bueno, es como vos decís, la vimos en sesión privada primero porque nosotros le pedimos a Santiago Mitre verla. Nosotros no conocíamos el guión de la película hasta el día que la vimos. Después me enteré que uno de los chicos lo conocía porque Julián Estracera lo conocía, el hijo de Estracera, y se lo había contado, y Luis lo conocía, Moreno Campo, pero nosotros no. Entonces, le preguntamos un día a Santiago si había posibilidad de ver la película antes del estreno. Especialmente, yo tenía ese interés porque mi nombre salía, entonces yo quería saber si de la película a futuro Lucas Palacios iba a ser un tonto o no. Y entonces, bueno, nos la dieron en sesión privada, la vimos en la Van Premier, efectivamente, y un día acá yo con mi mujer y uno de mis hijos les dije, yo la quiero ver el día del estreno en sala, porque quiero ver la reacción del público, me interesa ver la respuesta de la gente, etcétera. Sacamos 6 entradas, mi mujer, mi hijo, su novia y una cuñada mía con su marido, y cuando terminó la película, que empiezan los créditos y salen las fotos reales, mi cuñada que estaba sentada al lado mío empezó a gritar, acá está Lucas Palacios, que trabajó con Estracera, el verdadero, qué sé yo. Y la gente empezó a aplaudir, la sala estaba repleta, y la gente empezó a aplaudir, se apagó la pantalla y nosotros estábamos en cuarta, quinta fila, y nada, y fue un aplauso cerrado que yo decía, pero no me conoce nadie, me están aplaudiendo a mí, ¿por qué? Es más, una chica se me acercó y me pidió sacarse una foto conmigo, y yo le dije, pero si vos no me conocés, yo soy un gordo que no conoce a nadie. Y me dijo, mira, no lo hago por mí, lo hago en honor a mi papá que está desaparecido. Me dio un abrazo y se puso a llorar. Se armaron rondas de chicos que nos hacían preguntas sobre cómo habíamos trabajado y todo esto que estás preguntando vos. Si habíamos tenido temor, cómo habíamos hecho, qué sé yo. Y mi hijo, que es guionista de cine y hace cine, está con una idea de hacer un documental sobre el juicio. Había llevado la cámara y filmó esa situación, digamos. Y para mí fue el momento más lindo que ocurrió en relación a la película, ¿no? Más allá de la trascendencia, que es increíble, la verdad que es impensada. La repercusión que tuvo la película es impensada. Sí. Entre nosotros, entre los chicos de Estracera, yo digo, a nosotros no nos conocía nadie, pasaron 37 años, teníamos el orgullo de haber trabajado con Estracera y con Moreno Campo en ese juicio,
Pero nada, era un tema interno que llevamos nosotros en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y una hermandad que surgió entre el grupo, que hasta el día de hoy perdura. Pero nunca pensamos que iba a pasar esto. Y entonces la película todavía no se había estrenado y ya se opinaba de la película, y nos empezaron a hacer notas y nos empezaron a llamar. Y de golpe yo dije, nos convertimos en las figuritas del mundial, digamos que todo el mundo las quiere y somos figuritas difíciles y todos nos llaman. La verdad que fue impresionante. Y ahora nos costó mucho. Vos me contactaste hace tiempo, Sí, sí. noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo. Y la verdad que yo en ese momento estaba empezando con estos llamados y con mucho temor a la exposición, porque no estábamos acostumbrados a eso. Y después entendí que en alguna medida también tenemos de nuestra parte alguna, no obligación, pero sí tenemos que contar lo que pasó en realidad, cómo lo trabajamos. Nos tomaron una entrevista en memoria abierta en la ESMA al grupo y para archivo, porque justamente lo que nos dijeron que fue eso, que a partir de la película explotaron las consultas en memoria abierta y querían un registro de la gente de la Fiscalía sobre cómo habíamos trabajado. Y la verdad que fue muy lindo eso. Lucas, gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Diría el personaje de Clemente, un cacho de historia grandísima. Es demasiado eso. No, por favor, no seas modesto. La verdad que, bueno, y todas las consecuencias que tuvo, ¿no? El haber llevado adelante un juicio en condiciones muy adversas en muchos casos, pero bueno, con mucha valentía y con mucha seriedad, ¿no? Así que un abrazo grande, y si estás por Santa Fe en alguna oportunidad, te invitamos a que vengas a charlar. Muchas gracias a vos. Es una provincia muy querida. Trabajé mucho en Santa Fe, en Rosario y en Santa Fe, con el estudio, después con Moreno Campo. Así que en algún momento estaría bueno podernos encontrar. Sí. Te agradezco mucho. Un abrazo, Lucas. Muchas gracias. Hasta luego. Un gustazo, Lucas Palacio, uno de los chicos de Estracera, uno de los integrantes de ese staff de Estracera, Luis Moreno Campo, que llevaron adelante la acusación contra las juntas militares en la causa 13 en 1985, a no olvidar, a 47 años del golpe militar, cívico-militar. Vamos a una pausa y ya volvemos.